¿Cómo están? Esto es AgroLíderes, este espacio de Chacra TV que hemos imaginado para intercambiar ideas aquí en el campo con el productor, para aprender realmente de estos gerenciadores. AgroLíderes esta vez se traslada a Paraguay. Estamos en el departamento de Cazapá. El establecimiento se llama Catueté, es propiedad del Grupo Llano, una empresa muy profesional y fuertemente diversificada. En esta oportunidad, Ricardo Llano nos va a dar un panorama concreto y definido de cómo manejan la agricultura y la ganadería, sobre todo la actividad pecuaria. Aquí se hace recría y terminación de novillos, en general cruza índica, con muy buenos resultados. Los detalles a cargo de Ricardo Llano. Soy Ricardo Llano, soy ingeniero agrónomo, formo parte del Grupo Llano, dedicado a actividades agropecuarias. Estamos situados en el Paraguay, es un campo que tiene condiciones agrícolas, tiene producciones estables a través de muchos años. Diríamos, nosotros formamos parte de un tipo CREA, que no es CREA porque no es regional, es a nivel de Paraguay, donde están más o menos más de 60.000 hectáreas en juego y tenemos el mismo movimiento, medimos producción y compañía. Y la verdad que la producción de Catueté siempre fue una producción estable, está siempre entre los primeros, digamos, en cuanto a producción de soja y maíz. Si hablamos de suelo, digamos, mejor es hablar de rendimiento, digamos. Nosotros en maíz de primera tenemos un rinde que siempre estamos entre los 9.500 y 9.000 kilos. Eso, y en safriña estamos en el orden de 6.000 y 7.500 kilos de maíz. Y en soja venimos de dos campañas bastante buenas. Diríamos, esta campaña le pegó el golpe la crecida, pero con unos rendimientos promedios que están encima de 4.000 kilos. Este año, por la pegada de las lluvias, hizo que bajaran el rendimiento a 3.300 kilos por hectárea. Evidentemente, son suelos que necesitan nutrientes, son suelos buenos, pero comparado con los suelos de ustedes prácticamente usan menos fertilizante que nosotros. Nosotros tenemos la mentalidad de que tenemos que dar de comer al suelo para que también el suelo nos devuelva lo que pretendemos, que es altas producciones. Hablamos siempre de fertilizante, de los productos, los elementos más importantes, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y algunos microelementos, diríamos, y también corrección de acidez, que se va acidificando también el suelo. Tratamos de mantener en la acidez adecuada, de modo que haya un aprovechamiento total de los nutrientes que ponemos. Cuando sale del monte, yo te cuento lo que nosotros hicimos ganadería. La ganadería, y pusimos pasturas, diríamos, de alta producción. Evidentemente, siempre cuando hablamos de alta producción son pasturas estivales, diríamos, de crecimiento importante, primavera, verano, otoño, y en el invierno decrece, se quema todo, no hay aportes importantes. Pero el proceso es el siguiente: hacer ganadería primero, después de la ganadería, en la medida que se van degradando los suelos, incorporamos la agricultura. Hoy en día el campo está todo agriculturizado, en el sentido de que está todo limpio. Eso nos permite jugar diferentes opciones, diríamos, en cuanto a las tres actividades, a las dos actividades, ganadería y agricultura. Podemos decir, hacemos menos o hacemos más. Está hecho para eso.
A diferencia de los otros campos, normalmente en la época que a los campos les sobran pasto, a nosotros nos falta pasto. Y al revés, en los campos que falta pasto, que en el invierno, a nosotros nos sobra. En este lugar donde estamos nosotros, que es ya un raigras desecado, que va a soja, diríamos, tenemos todo el campo con raigras, excepto los rastrojos de maíz que hicimos maíz de segunda. Que viene también acompañado a ese maíz de segunda, viene con una siembra de raigras en eso. Prácticamente aquí nosotros estamos haciendo un promedio de 2 cultivos y medio a 3 cultivos por año, diríamos, incluyendo el raigras como un cultivo también. La mayor cantidad de cultivos por año y romper un poco la vieja creencia que en las parcelas agrícolas no hay que meter ganadería. Nosotros siempre hicimos esto, meter ganadería en las parcelas agrícolas, porque eso acarrea beneficio desde el punto de vista productivo y del punto de vista, de mejorar un poco lo que es suelo en niveles de materia orgánica y compañía. El esquema de rotación es el siguiente. Se mide la media de la producción de pasto, llamamos alta producción, estamos alrededor de 700 kilos por hectárea. Y la pastura, que a medida que van pasando los años, se va desgradando hasta llegar a niveles de producción de 300 kilos, es el momento que esa parcela entra de vuelta a la agricultura. Siempre se compara a la ganadería con la agricultura. No es una comparación que se debe hacer, porque entra dentro de un esquema anual, diríamos, que es ganadería y agricultura. Se miden las dos cosas por separado, por supuesto con resultados diferentes. Muchas veces la ganadería arroja mejores números que la agricultura y a veces la agricultura arroja mejores números que la ganadería, digamos. Pero se combinan perfectamente bien. La presencia de pastura, diríamos que potencia a la agricultura y la agricultura potencia a la ganadería, digamos. Porque imagínate vos que nosotros estamos recibiendo parcelas de baja producción, de producción de carne, lo estamos poniendo a agricultura, pasando a la agricultura, y esa agricultura, que el paso a la agricultura hace que esa sea una agricultura interesante, importante, digamos. Nosotros hacemos aquí recría y engorde. No se cumple, no es una receta que se cumple, que los animales tienen que llegar con X kilos, tienen que hacerse la recría tantos kilos a base de pasto. Aquí llega el animal que llega, con el kilo que llega, y tiene todo su sistema de recría de acuerdo a los kilos que llega. Si llegan con kilos bajos, evidentemente entran en un encierre hasta completar lo que normalmente llamamos peso normal del destete, que son 200, 220 kilos, que esos van a una recría a pasto. Tratamos de que esa recría a pasto se completen los quilajes adecuados para entrar a confinamiento, que normalmente tratamos de que lleguen a 300 kilos o 330 kilos, y después de los 330 kilos metemos a confinamiento y hacer llegar a ese animal a 470, 480 kilos, que son los animales que salen. Nosotros apuntamos a un animal pesado, porque consideramos que si hay potencial de cargarle más kilos a ese animal, estamos perdiendo capacidad productiva, diríamos. A no ser que sean categorías especiales que tienen una carga genética diferente, que hacemos que podamos vender animales más jóvenes, diríamos, con precios que sean más altos de lo que normalmente es un animal comercial. Nos gusta más la carne, los animales pesados, diríamos. Yo creo que el tema de terneza, no soy ningún experto en carne, diríamos, pero creo que evidentemente un animal más joven tendría que tener una mejor terneza, pero al tener una mejor terneza también pierde algunas otras cosas, no tiene la grasa suficiente es lo que hace el sabor de la carne, y después está todo el proceso que uno lo hace post-faenamiento, que es la maduración de la carne, y uno tiene por qué no tener una terneza a ese animal con un proceso de maduración que es lo que se debe hacer con la carne.
Los terneros son de otros campos. Siempre cuando vos recibís un animal, nosotros queremos recibir un ternero con el peso adecuado del campo que viene. Serían más de 200 kilos o no menos de 170 kilos. Es el animal ideal que podemos recibir nosotros, porque recibir un animal de 90 o 100 kilos, eso hace que tengamos que meter a corrales de engorde y tenemos que hacer llegar a base de encierre a los 220 kilos. Evidentemente hacer esos 220 kilos en animales pequeños son animales muy convertidores, o sea que si vos relacionás la cantidad de kilos que comen con lo que convierten en carne, es el animal más interesante, diríamos, en cuanto a eficiencia. Si el ternero está dentro de lo normal, es recriado a pasto. A la recría nosotros no tenemos que estar por debajo de 500 gramos. Estando por 500 gramos logramos cubrir las necesidades de ese animal para que haga esqueleto, para que haga tamaño, diríamos. Pastura y verdeos. No hay muchos lugares que se hacen raigrases. Nosotros hace muchos años que hacemos raigrases, muchísimos años, todos los años, porque sabemos que este campo en el invierno todas las parcelas agrícolas están lleno de animales, digamos. Lleno de animales, y es un mito ese tema de la compactación y compañía, porque consideramos que descompactar un suelo no es precisamente caminando, sino es las propias raíces son los que actúan de subsolador. Hay que mantenerlo viva la parcela, con alguna vegetación, que eso es lo que remueve el suelo. Este es un raigras diploide, diríamos que es una variedad que ustedes conocen, te voy a decir que es estanzuela. La verdad que estamos con ganas de introducir algún raigras diferente, que sea de más largo ciclo, que se pueda utilizar más días en el invierno, que serían los tetraploides. Estamos haciendo algunos experimentos en otros campos a ver cómo anda eso. Leguminosa no probamos, pero hicimos algunas pruebas de pastoreos de soja, diríamos, como una posibilidad forrajera, y después cortamos. La recría se hace en el invierno y se hace también en el verano, digamos. La entrada de ternero básicamente está en una época, que es en el otoño, que es final de verano y otoño. Cuando vienen animales más tempranos, porque se tiene que amamantar antes, para también apostar a una preñez superior, diríamos, hacemos el desmamante anticipado, o llamémosle precoz, diríamos. Entonces esos vienen ya aquí con los kilajes que te estaba diciendo, que vienen con 90, 100 kilos. La recría de verano serían los animales que vienen, que están por debajo de 300 kilos. En la dieta tenemos varias dietas, que son dietas diríamos, dietas para el ternero, dietas para animales de recría y dietas para terminación. Básicamente los insumos que utilizamos es mucho silo de maíz, grano de maíz, speller de soja y núcleos. La proporción va variando de acuerdo a las dietas. A medida que vamos llegando a los pesos finales, se aumentan los granos y se disminuye la parte voluminosa, que es el silo. La ganancia diaria estamos en 1.350, 1.400. Muchas veces también puede ser un poquito menos también, pero más que eso no, porque cuando nosotros escuchamos ganancias, diríamos, que están por encima, y vemos lo que realmente están usando, que usan lo mismo que nosotros, y te hablan de una ganancia, te voy a decir que no gana ni el animal de exposición, digamos. Entonces no sé cómo es eso, pero nosotros no llegamos a pasarlo. A veces puede ser 1.500, pero es 1.350, 1.400 kilos por día. El planteo ganadero está creciendo. Nosotros tenemos una capacidad, la capacidad de confinamiento es ilimitada. Te puedo decir 3.000, 4.000, 5.000 cabezas. Está limitada porque lo que necesitamos es un espacio y el lugar para dar de comer. El lugar para dar de comer se crea, se hace. Y hay muchos corrales que son de terminación y hay muchos corrales que son de suplementación estratégica, digamos. Y se hace de cualquier forma eso.
pero lo que sí es que tiene que llegar alimento a los animales. En cuanto a rentabilidad, hoy te puedo decir que la ganadería, con los precios actuales de las otras cosas, la ganadería está fuerte. Es un pilar importante, diríamos. Esta estancia, este campo, como los demás campos que tenemos, diríamos, la ganadería ocupa un lugar muy importante, pero siempre asociada a una agricultura. Hoy un campo que no tiene agricultura de por medio es como decir no tener teléfono celular. Tenemos un centro genético, básicamente, ¿por qué utilizamos el Brahman? Diríamos porque estamos en un ambiente tropical, subtropical, de temperaturas altas, son bastante rústicos, son bastante precoces, diríamos, y en carne, en calidad de carne, te diría que no tiene por qué envidiarle, te decía, las mejores carnes de las otras razas también, porque se está trabajando mejor en cuanto a la maduración de las carnes. Evidentemente hay algunos estudios hechos de terneza, marmoleo, y una cantidad de cosas que hace a la calidad, diríamos. Evidentemente comer una carne, diríamos, con poco tiempo de haber faenado es una cosa, y una cosa es comer una carne madurada. Nosotros tenemos, diríamos, exportamos más o menos, te voy a decir, un porcentaje bastante alto de la producción. Exportamos más o menos el 70%. El 70% se exporta y el 30% se consume. No hay conflicto porque aquí la gente come carne y no falta. Y lo que realmente se come y lo que gusta es el asado, y justamente hay lugares donde el asado no te sirve. Tenemos algunos proyectos interesantes. Creemos que la intensificación es importante. Hoy aquí tenemos, diríamos, parcelas bajo riego, que estamos pensando que esas parcelas que están en agricultura, pasarlo a ganadería. ¿Por qué a ganadería? Porque de esa forma usaríamos mejor el riego en la pastura, de modo que no le falte nunca agua y que las parcelas empiecen a rendir diferente a lo que nos están rindiendo ahora. Muy bien, ahora es momento de que Ricardo nos cuente cómo hacen agricultura aquí en Catuete. Esta agricultura que está orientada específicamente a satisfacer muchas de las necesidades de la ganadería, incluso cuando hablamos de maíz y de la soja. Es una agricultura hecha para la ganadería porque por lo visto anteriormente, que la soja está volcada a transformarlo en productos que se usan para la alimentación animal. Tenemos una demanda importante de forraje en el invierno que tenemos que ocupar, diríamos. Y el trigo, diríamos, tiene muchos problemas de comercialización, diríamos. Únicamente por ese motivo. Cuesta colocarlo, muchas veces los precios no acompañan, y entonces preferimos hacer nomás lo que estamos haciendo, sabiendo qué nos da esto, diríamos. Nosotros estamos apuntando, como en algún momento te comenté, a reducir un poco la rotación entre soja y maíz, a cortar un poco eso. Y por toda esta diversificación que tenemos aquí, la proporción ideal para nosotros sería 1-1. Diríamos producir 1-1. Normalmente aquí las rotaciones se hace soja, porque soja es un cultivo de renta. Y nosotros creemos que el maíz es el cultivo de renta cuando realmente tenés esta transformación. Ahora vamos a irnos paulatinamente aumentando hasta que los números nos digan que tenemos que hacer más maíz. Y tenemos que hacer maíz apuntando a rendimientos altos. Es la única manera de abaratar un poco los costos. Normalmente el maíz bueno es el que se hace de zafra. La gente aquí en el Paraguay prácticamente no hacen de zafra. Nosotros siempre hicimos de zafra porque es un maíz que rinde mucho más que el maíz de segunda. Y el maíz de segunda hacemos porque
se adapta perfectamente qué haces después de la soja. El maíz entra perfectamente, inmediatamente detrás de la cosechadora ya se va sembrando maíz. Y nosotros como tenemos mucha demanda de maíz y aparte tenemos demanda también de silo, y todos los lugares donde se hace cosecha de planta entera, todos esos lugares están, diríamos, con cobertura de raíz. Con cobertura de raíz, o sea que vos ves el maíz parado y debajo ves, te voy a decir, todo una alfombra verde. Nunca el suelo queda descubierto. Los materiales no cambiamos tanto. Los materiales no cambiamos, puede ser que cambiemos algunos, pero no cambiamos tanto. Y siempre trabajamos casi todos los maíces, hacemos con la línea de cal. Hoy estamos con el tema de la utilización de los efluentes del cerdo. Estamos tirando en las parcelas 40 toneladas por hectárea de ese efluente del cerdo. Y la verdad que tenemos respuestas interesantes. La semana que viene creo que van a venir algunos resultados, diríamos, algunos resultados de análisis de suelo, lo que influyó eso en esa tirada del estiércol. Todos son tropicales de la línea de cal. Usamos las mismas variedades casi. Algunas se adaptan mejor a la safriña y otros de ciclo un poco más largo, ciclo más corto. Nosotros lo que estamos viendo ahora es que en las densidades y en la población, estamos viendo que cuando todas las parcelas que van a silo, aumentamos las densidades en un 10% más de plantas. Inclusive en lo que va a cosecha también estamos aumentando más la cantidad de plantas, diríamos por hectárea, siempre y cuando la fertilización sea buena. Estamos aumentando por año, estamos aumentando la fertilización. Hasta que llegue un momento que, digamos, si no tener respuesta a una mayor cantidad, bueno, ahí no quedaríamos. Pero con esta incorporación de los efluentes, que no es cosa fácil porque eso están saliendo de las piletas de donde tenemos el purín, digamos, y eso se reparte en camiones, en tanques, y se reparte 40 toneladas por hectárea, no es fácil. Hay que elegir bien el material y es importante llegar a tiempo en la cosecha. Mucha gente se apura un poco con cosechar y no es cuestión de apurarse, sino llegar justo, picado para silo. Justo sería mitad de grano entero, terminado. Nosotros hacemos porque trabajamos todo con máquinas propias y hacemos todo el picado. Lo que contratamos es un poco de camión para la logística. En Paraguay, diríamos, los altos rindes están en las hojas tempranas. Tratamos que la ventana de siembra sea lo más corto posible. O sea, hablamos de variedades de soja, no usamos muchas variedades, diríamos, porque tratamos de usar lo menos posible, pero dentro de 6.2, más o menos en ese rango estamos. La ventana de siembra tratamos de acortar lo máximo posible, porque a medida que nos alargamos, digamos, nosotros tendríamos que estar comenzando la siembra ahora, segunda quincena de septiembre, que ya estamos, o estamos por estar, y comienza el maíz, que ya teníamos que haber hecho fines de agosto. Va a comenzar junto la siembra de maíz y soja. Y soja se extiende hasta fines de octubre, primeros días de noviembre. Porque ya a partir de ahí ya tenés que empezar a usar otras hojas, diríamos, de otros ciclos que hacen también que... Porque todo esto se adapta a la época de siembra. Si a vos se te pasa una época de siembra, tenés que cambiar de variedades. Prácticamente todas las variedades que de biotecnología pura. Tratamos de incorporar. Todo lo que es semilla, no producimos nada de semilla. Contra todas las cosas que se dicen, tratamos de apostar un poco a la gente que se dedica a la genética, porque depende mucho de eso, el avance también genético, entonces somos conscientes de que tenemos que comprar, te voy a decir, de la gente que se dedica a genética. Hay que pagar la tecnología. La parte de reforestación
hacemos en los lugares prácticamente que no se puede hacer agricultura. Eso no quiere decir que sean solo malos, sino por sus condiciones, digamos, por sus condiciones de que son lugares difíciles de meter máquinas. Y realmente estamos muy contentos con eso. Es una actividad de largo plazo, pero una vez que entra en el ciclo en el ciclo de ventas, digamos, de tal raza, es una actividad interesante e importante. A nosotros, por darte así un número te da un margen interesante que está entre los $500 por hectárea. En un periodo, como estábamos usando variedades de eucaliptos no las adecuadas, estábamos haciendo tal raza a los 12 años. Lo que es eucalipto, diríamos, vendemos todo y lo que hacemos de muebles son, quitamos algunos árboles que ya cumplieron su ciclo dentro del bosque nativo. Eso estamos quitando porque hay que dar posibilidad a los jóvenes que se desarrollen y ahí digamos, aprovechamos de esa forma y tenemos un aserradero, tenemos carpintería, todo 100 medidita. Nada se remueve aquí. Nada, todo 100 medidas. Parte del campo, viste, te das cuenta aquella zona de allá, que están hechos todo con curvas de nivel. Están hechos con curvas de nivel, pero considero que la curva también es un problema, diríamos, porque se hace difícil la cosecha, por más que sean curvas de base ancha. Y creo que la manera de atajar un poco el agua es cobertura. Es cobertura, imagínate vos que son todos solo con muchas pendientes y prácticamente no tenemos problemas de erosión. No digo que tengamos cero de erosión, no tenemos cero de erosión, pero preferimos mantener con cobertura. Cultivo de servicio es el que normalmente nosotros le llamamos de cobertura, que son raíces. Raíces que aparte de cumplir la función de servicio, cumplen, te voy a decir, una función productiva porque nos da carne. Siempre uno mira para el futuro, diríamos, que como siempre está la palabra ese. No es precisamente para ser más grande, sino siempre uno quiere tener más por una necesidad natural, diríamos, de crecimiento, de dar trabajo a la gente, de dar trabajo a nuestra propia gente. Y siempre estamos en proyectos grandes, interesantes, diríamos. Ahora estamos muy entusiasmados con el desarrollar el Chaco en la parte agrícola y queremos desarrollar un Chaco un poco diferente, diríamos, donde tenemos agua abajo, incorporar el riego, porque son zonas secas, donde llueve poco y tenemos que tener asegurada el agua, diríamos, para tener rendimientos buenos. Siempre pensando agregar valor. Por eso es que tratamos de estar en todas las facetas, diríamos, de lo que demanda la actividad agropecuaria. Punto final para esta primera entrega de Agrolíderes aquí en Paraguay, departamento Casa Pal, establecimiento Escato de Té, propiedad del Grupo Llano, un establecimiento obviamente de base agrícola-ganadera, pero con una fuerte diversificación. Ricardo Llano nos dio los detalles tanto de la actividad pecuaria, esta recría y terminación de novillos, como el manejo de los cultivos, básicamente soja y maíz, orientado más que nada a las necesidades de la ganadería. También destacó la importancia de la cobertura en un clima como este y con estas pendientes. Esperamos que esta información sea de vuestra utilidad. Lo invitamos a ver la segunda parte de esta historia en la próxima edición. Nos vemos entonces. Gracias por habernos acompañado.